Hola, hola y bienvenidos a Coqueta Macramé. En el video de hoy aprenderemos a hacer este tapiz. Los materiales y medidas que necesitamos para hacer este tapiz lo encontrarán en la descripción de este video o en el primer comentario. Ahora sí vamos a ver el paso a paso. Paso 1. Cogeré la barra de madera y una de las cuerdas más largas que tengamos. Partiremos por la mitad la cuerda de esta manera y la vamos a colocar en la barra haciendo el nudo alondra. Ahora haremos lo mismo con 4 cuerdas más. Y así me quedan ya las 5 cuerdas con el nudo alondra. Ahora vamos al paso 2. En el paso 2 haremos unos rombos de macramé. Para esto nos ubicaremos en las cuerdas centrales, que son estas de aquí. Tenemos aquí 1, 2, el tercer nudo. Tenemos aquí 2 cuerdas y colocamos cada una de las cuerdas a los extremos, de esta manera. Ahora cogemos esta cuerda de aquí y hacemos nudo festón. Una vez y 2 veces. Cogemos la siguiente cuerda y hacemos lo mismo. Ya terminamos esta zona. Ahora vamos a la zona de acá. Cogemos esta cuerda y hacemos exactamente lo mismo. Más nudos festones. Recuerden apretar muy bien las cuerdas para que el nudo les quede perfecto. Ya tenemos la primera parte del rombo. Ahora vamos a hacer la siguiente parte. Dividiremos las cuerdas en 2 partes, es decir, 5 cuerdas hacia un lado y 5 cuerdas hacia el otro lado. Vamos a empezar por esta zona de aquí. Cogeré esta cuerda, la del extremo, la inclinaré y empezaré a hacer nudo festón empezando por esta cuerda. Cogeré esta cuerda y haré el nudo festón. Ahora cogeré la siguiente, que es esta, y otra vez nudo festón. Cogeré la tercera. Y finalmente la cuarta. Ahora haré lo mismo con esta zona de acá. Cogeré esta cuerda, la inclinaré de esta manera. Recuerden inclinarla así para ir cerrando ya el rombo. Cogeré esta cuerda y empezaré con los nudos festones.
cerrar esta zona de aquí, lo que voy a hacer es coger esta cuerda, la inclino y con esta cuerda de aquí hago el nudo festón. Y ya tengo mi primer rombo. Ahora voy a hacer un rombo más. Para esto, me ubicaré en esta zona, debajo del rombo anterior que ya habíamos hecho. Dividiré las cuerdas en dos partes, 5 hacia un lado y 5 hacia otro lado. Aquí tenemos las cuerdas internas, que las vamos a abrir hacia los extremos y empezaremos a hacer otra vez el rombo. Empezamos por esta cuerda, haciendo nudo festón, como hemos hecho en la parte de arriba. Ahora vamos hacia el otro lado. Y ahora vamos a cerrarlo. Otra vez dividimos las cuerdas, cogemos las cuerdas de los extremos, la metemos de esta manera y vamos a empezar con los festones con las cuerdas desde afuera, desde esta de aquí hacia adentro. Y ahora el otro lado. Y así es como ya tenemos dos rombos. Ahora para hacer un tercer rombo hacemos exactamente lo mismo que hicimos en esta zona de aquí. Así que aquí haré un tercer rombo. Y ya tengo mi tercer rombo. Entonces ya hice en total 3 rombos. Ahora lo que voy a hacer es exactamente lo mismo que hice aquí con estas 5 cuerdas, hacerlas en esta zona de acá, ¿sí? Así que este de aquí me quedará exactamente igual a este. Y así es como me queda la otra tira con los 3 rombos. Ya tengo las 2 tiras iguales. Ahora vamos al paso 3. En el paso 3 vamos a unir estas 2 tiras haciendo aquí un rombo más. Para esto vamos a coger 5 cuerdas de esta tira y 5 cuerdas de esta tira de acá, y estas son las que vamos a utilizar por el momento. Cogeremos esta cuerda de aquí y la inclinamos y la vamos a unir de esta manera. Ahora cogemos esta cuerda y hacemos nudo festón. Y apretamos bien hasta unir estas 2 zonas. De esta manera. Cogemos la siguiente y otra vez nudo festón. Ya hicimos con estas 5 cuerdas. Dejamos estas de lado. Ahora vamos a hacer este lado de acá, en el cual cogemos esta cuerda, la inclinamos así y nudo festón con estas 4 cuerdas.
Entonces así es como nos queda. Estas 5 cuerdas libres. Estas 5 cuerdas de acá también libres. Estas 2 cuerdas que son las cuerdas guías aquí. Y aquí en cada lado 4 cuerdas. Así tenemos distribuidas todas las cuerdas. Ahora con estas 8 cuerdas de aquí las vamos a bajar. Y vamos a hacer aquí nudo plano o cuadrado. De la siguiente manera. Vamos a coger las cuerdas de los extremos y empezamos a hacer el nudo plano. Recuerden apretar bien. Y ahora vamos a cerrar este rombo. Pero antes de cerrar el rombo, recuerden que pueden suscribirse en el botoncito rojo de ahí abajo para que estén enterados de todos los videos en macramé. Y si están interesados en el mundo del macramé, les dejo por aquí más videos con trucos y técnicas de macramé que no se pueden perder. Ahora vamos a cerrar este rombo. Para esto vamos a utilizar estas 10 cuerdas, 5 de cada extremo. Vamos a coger esta cuerda de aquí, que es la cuerda guía, la inclinamos y con estas cuerdas vamos a hacer nudos festones, empezando por esta, por la más próxima. Y ahora hacemos lo mismo con el otro lado. Cogemos esta cuerda de aquí, la inclinamos y nudo festón con todas estas cuerdas. Y ahora para cerrar este rombo hacemos lo siguiente. Cogemos esta cuerda y esta de acá. Esta cuerda será la cuerda guía, la colocamos así y con esta cuerda hacemos el nudo festón. Y ya tengo esta zona terminada. Ahora sí, vamos al paso 4. Para el paso 4 vamos a coger las cuerdas más pequeñas que cortamos, las partimos por la mitad y las vamos a colocar en estas zonas de aquí, haciendo el nudo al hombro. A mí me entraron 4 cuerdas en cada una de estas zonas. Ustedes miren qué cantidad de cuerdas les entra, pero procuren llenar completamente esta zona de cuerdas, que no les quede ningún espacio libre. Y también colocaré en esta zona de aquí. Y ya completé esta zona, miren, con todas las cuerdas. Y como ven aquí, ya completé toda esta zona, estos aritos que nos quedan aquí, con cuerdas atados con el nudo alondra. Ahora lo mismo que hice aquí, lo haré hacia el otro lado. Ya coloqué también las cuerdas en esta zona de aquí. Ahora lo que voy a hacer es coger la última cuerda que me queda, que es esta, para sujetarla en la barra, para sujetarla en la pared. Para esto simplemente haré 2 nudos simples.
Los aprieto muy bien. Uno en cada extremo. Y ahora para el paso 5, lo que haré es cortar estos flecos en forma de V y me queda algo así. Espero les haya gustado muchísimo este video y puedan hacerlo. Recuerden que si lo hacen me pueden etiquetar como Coqueta Macramé en Instagram para poder ver sus tapices. También pueden suscribirse en este botón de por aquí para que estén enterados de todos los videos de macramé que vaya haciendo. Y si aún no han visto este video, también lo pueden ir a ver, que está explicado paso a paso y también es muy bonito. Ahora sí, a ver ese video.